Les saludo en nombre de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia con estas palabras. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. A lo largo de la historia humana, experiencias de profundo dolor y sufrimiento han sido abordadas mediante la composición de canciones. Las hay en casi todos los géneros musicales. Permítanme ofrecer un par de ejemplos contemporáneos. El grupo español La Oreja de Van Gogh presentó en 2008 la canción Jueves. El tema es un homenaje a las víctimas de las 10 explosiones que ocurrieron el 11 de marzo de 2004 en varios trenes de la red de cercanías de Madrid. Algunos afirman que la letra fue inspirada en la nota escrita encontrada en los restos de un diario de una pasajera que viajaba en uno de los trenes objeto de los atentados. Por otra parte, el cantante Tito Nieves compuso Fabricando Fantasías, canción que cualquiera podría tomar como una melodía de despecho por una mujer que se ha ido, pero que realmente se trata del homenaje del salsero a su hijo Omi, quien murió tras una larga batalla contra un cáncer de huesos. Y presento una más, la conocida canción Te Busco, que inmortalizó Celia Cruz, es la composición de Víctor Víctor, músico de República Dominicana. En ella se narra la historia de un hombre cuya esposa fue secuestrada y presuntamente llevada a la India. Desesperado por encontrarla, invirtió todos sus esfuerzos y recursos en hallarla. Cuando Víctor conoció la historia, muchos años después del trágico suceso, aquel hombre seguía buscándola sin descanso. ¿Conoce usted algún otro ejemplo que puede incluirse en esta lista? Permítanme ofrecer uno más del repertorio judeocristiano, el Libro de las Lamentaciones. Allí se expresa en forma poética el dolor profundo de una nación en ruinas. En el texto se reconoce que la causa de su condición actual es su propio pecado. El poeta invita al pueblo a lamentarse ante su Dios porque Él siempre lo escucha. Les propongo que el día de hoy abordemos el libro en su conjunto. Observemos algunos rasgos generales. Tomemos en cuenta consideraciones que los estudiosos de la literatura poética nos ofrecen para estar preparados a un posterior estudio pormenorizado de este fascinante libro. Le animo a que lea varias veces el texto mientras nos volvemos a encontrar. Iniciemos con unas breves consideraciones en torno al nombre del libro. El libro toma su nombre de la primera palabra en hebreo con la que abre uno de los 5 poemas que componen el texto. Es una partícula interrogativa, lo que nosotros llamaríamos una pregunta, que solemos traducir por ¿cómo? Es por eso que algunas traducciones a nuestro idioma inician con expresiones tales como ¿cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? O esta otra, ¿qué solitaria está la ciudad populosa? Y también, ¿cuán solitaria ha quedado la ciudad antes llena de gente? La frase en cuestión, presente en los capítulos 1, 2 y 4, nos da una importante pista del contenido total del libro. La primera palabra del texto hebreo es quizás el título que mejor le cuadra a este notable libro. La interrogación con la que inicia, ¿cómo?, no tiene principalmente el sentido de ¿por qué? Para ello, el idioma hebreo conoce otra palabra bien distinta que en todo el libro solo aparece en el capítulo 5, el verso 20. No me parece que en su forma total Lamentaciones sea un libro sobre porqués. El poeta, que introduce 3 de los 5 poemas con la expresión mencionada,
nos ofrece la palabra que acaso mejor cabe a la ruina y al sufrimiento despiadado. ¿Cómo es posible? Y no ya, ¿por qué sucedió esto? Ese primer aspecto refleja una primera consideración: ceder al cómo cuando ya se han ensayado tantos porqués. Sigamos observando el texto en su conjunto para hallar un segundo elemento interpretativo de todo el libro. El texto, de entrada, queda envuelto en el enigma: ¿quién es el que habla? ¿Por qué dice esto? El texto carece totalmente de alusiones históricas concretas, de nombres propios, ya sea de personas o de regiones o de países. Solamente encontramos en el capítulo 4, versos 21 y 22, y en el capítulo 5, verso 6, una alusión a Edom, Egipto y Asiria, sin que las catástrofes ante la invasión de los ejércitos extranjeros ocurridas en 597 y 587 a.C. sean explícitas. Esta situación no impide, sin embargo, a los estudiosos del libro asignar las fechas y las situaciones ocurridas en Jerusalén y en Judá a manos del Nabucodonosor, rey de Babilonia, como el contexto en el cual se desarrolla todos los poemas. Me gustaría señalar que el texto, tal y como lo tenemos, no ofrece referencias históricas específicas. No hay duda, Jerusalén está devastada, y la memoria histórica nos lleva necesariamente a la catástrofe previa al exilio babilónico. Pero es cierto también, y se pone en evidencia, que el poeta ha sabido combinar esos elementos y esos rasgos precisos con aquellos que no son posibles identificar. Es como si viniera una catarata de imágenes sucesivas y recurrentes, haciendo surgir de la totalidad una única figura. Ruina, desolación, sufrimiento, oprobio componen esa imagen, y frente a ella surge el grito, la congoja, la confusión, el espanto, las lágrimas y, por supuesto, en algunos momentos, la esperanza. Un tercer elemento en el texto de Lamentaciones nos puede ayudar en el propósito de considerar su contenido total. Me refiero al uso de metáforas que permiten que imaginación y sensibilidad corran en diferentes direcciones y no queden exclusivamente ligadas a una circunstancia particular. Este uso de metáforas hace que el texto sea exuberante, trágicamente exuberante, tenemos que decir. Al respecto, basta leer con detenimiento Lamentaciones 3, 1 al 18, una sucesión asfixiante de acciones que el hombre ha padecido y padece. Todo dolor, toda humillación, todo sufrimiento está allí, todo. La hipérbole hace que el texto quede ambiguo y abierto. No solo intriga la identidad del hablante, también nos preguntamos: ¿quién ha infligido tanto sufrimiento? ¿El Señor? ¿Las naciones extranjeras? El texto queda deliberadamente abierto. A partir de esta primera reflexión del libro de Lamentaciones, podemos sostener que su lectura puede ser apropiada como oración dolida y desgarrante, tanto por un conjunto como por un individuo en cualquier situación de catástrofe. Solo a condición de que se reconozca, aunque sea débilmente, que la causa de la ruina, el dolor, el desastre, tiene que ver con las acciones indebidas de un individuo o de un colectivo frente a Dios, y tal vez con un enigma que nunca se devela. El lamento del mundo bíblico es una invitación para el pueblo de Dios de todos los tiempos a venir ante Él y abiertamente expresar las diversas situaciones que a diario ocurren a su alrededor. El lamento es en sí una expresión del dolor y el sufrimiento, cosas que son reales en la vida de cualquier ser humano. Conclusión lógica a la que se debe llegar entonces es que es legítimo el lamento del ser humano, mucho más cuando éste se dirige a Dios y se fundamenta en la realidad de un Dios que está atento y que permanece de generación en generación. Mi anhelo
es que a través de este estudio podamos identificar la forma como Israel derrama su corazón ante Dios en medio de su condición devastada, suplicándole que lo escuche y que se acuerde de él. Asimismo, le animo a que consideremos en voz de las expresiones del poeta la devastación del pueblo a nivel físico, económico, social y religioso, la cual han sufrido por mano de extranjeros. Este no es un lamento al vacío, sino uno que reconoce el reinado eterno de Dios y su poder para restaurar y renovar todas las cosas. Te invito a leer la totalidad de Lamentaciones en el contexto de nuestra actual situación, a dejar de martirizarse con los porqués, a ver en la trágica situación que vivió Israel un espejo que puede ayudarnos a sobrellevar nuestro dolor, pero sobre todo a resguardarse en aquel cuyo fiel amor nunca se acaba, cuyas misericordias jamás tienen fin, porque nuevas son cada mañana. Alabado sea Él, porque grande es su fidelidad. Amén.